Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentan Alimento para el Alma. Dice Dios en su palabra, porque satisfaré al alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Alimento para el Alma, con el conferencista y predicador Rupert Alvarado. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios. Hola, bienvenidos. ¿Sabían que la Biblia nos compara a nosotros los seres humanos con las ovejas? Hay muchas similitudes entre una oveja y un ser humano. De eso vamos a hablar hoy, porque vamos a recordar la parábola de la oveja perdida. Pero, ¿qué le parece si oramos? Vamos a poner todo, como siempre, en manos de nuestro Señor Jesucristo. Inclinamos nuestro rostro. Padre, gracias por una nueva oportunidad para congregarnos. Gracias por una nueva oportunidad para conectarnos. Gracias por los medios digitales. Gracias por estas herramientas que has puesto en nuestras manos y gracias porque has puesto en nuestros corazones el aprovecharlas de la mejor manera, la cual es llevando tu palabra, compartiendo el mensaje de esperanza que solo tú puedes traer a la vida del hombre. Pedimos tomes el control de esta reunión, de esta predicación. Por favor, habla a nuestros corazones y especialmente te pedimos por todos aquellos que aún no te conocen, para que les des la fe, para que los guíes al arrepentimiento, para que los guíes, Padre, a recibir el regalo precioso de la salvación. Guía, por favor, al mensajero. Dale la gracia, dale el denuedo, toma el control de todo, Señor, en esta transmisión y glorifica así tu nombre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén. Amén. Para las personas que nos han preguntado, nuestra reunión presencial es el día domingo, o sea, mañana, a las 10 de la mañana y nos facilitan un hermosísimo lugar que está en Zapote, en San José. De la casa presidencial son 200 metros hacia el oeste y 75 al norte, en Promenade, en el lobby de Promenade. Ahí tenemos nuestra reunión presencial y les esperamos con toda la familia, con los amigos, con quien quiera llegar. La oveja perdida, nuestro mensaje para este día. Y por favor, quiero que abra la Biblia en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18, versículos del 11 al 13, en donde el Señor Jesucristo dijo: porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por ella que por las 99 que no se descarriaron. ¿Se ha perdido usted alguna vez? Hay algo terrible, espantoso, cuando uno se pierde. ¿Le ha pasado que está en un lugar y no logra encontrar la salida? Bueno, recuerdo que cuando era niño, preadolescente, acompañé a 2 de mis hermanos a acampar ahí en una montaña por Tres Ríos. Entonces no había tantos poblados y se podía acampar. En aquella ocasión cometimos el error de internarnos más y más en donde ya no podíamos ver las luces de la ciudad. Estábamos caminando prácticamente ya de noche y alumbrándonos solamente con un foquito. Al rato de andar sin rumbo fijo, uno de mis hermanos dijo: estamos perdidos. Creo que estamos caminando en círculos y no vamos a poder salir de aquí. Ustedes no tienen ni idea del temor que provocó esas palabras en mí. Casi me pongo a llorar, pero me contuve, porque sabía que si lo hacía, entonces mis hermanos nunca más me iban a invitar
a acampar. Fue una experiencia impactante para mí, porque de repente mis hermanos empezaron a echarse la culpa el uno al otro de que nos habíamos perdido. Al final ellos dos decidieron en un pequeño claro de la montaña poner esa tienda de campaña que llevábamos, en donde dormimos aquella noche picados por zancudos. Por la mañana, gracias a Dios, y luego de caminar un buen tramo, llegamos a un pequeño caserío en donde nos indicaron cómo era que podíamos salir de aquel lugar. Tampoco les puedo explicar la alegría que sentimos, especialmente yo, al poder al fin salir de aquel lugar, dejar de estar perdidos en aquella montaña. Los seres humanos, cuando tomamos malas decisiones en nuestra vida, y la peor, alejarnos de Dios, sin duda, de pronto, nos encontramos perdidos y sin ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque sin Dios, todos nosotros de manera espiritual somos miopes y muy parecidos a las ovejas, a ese animalito que no tiene discernimiento ni sentido de orientación. Y no en balde la Biblia compara a los seres humanos con las ovejas y a Jesús como el buen pastor de las ovejas. Cuando los hombres no toman en cuenta a Dios, cuando viven alejados de Él, andando en sus propios caminos, sin duda son como una oveja que se ha extraviado. Isaías 53, versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Dice algunos la escritura? No, dice todos nosotros nos descarriamos como ovejas. ¿Qué dice? Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Las ovejas son animales tímidos, inofensivos. Ellas no son feroces o agresivas, no tienen sentido de orientación, ni tampoco pueden discernir cuando el agua que están bebiendo está contaminada. Las ovejas son totalmente dependientes de un pastor. Necesitan que el pastor las cuide. No son animales veloces, no poseen una gran agilidad, son indefensas. Su única defensa es huir. ¿Recuerdan aquellas fábulas en donde el lobo feroz llevaba 5, 6, 7 ovejitas y ellas solamente balaban porque no tienen ninguna defensa? ¿Y por qué les estoy comentando, mencionando algunas de las características de este animal? Para que nosotros tengamos en cuenta que una oveja sin pastor es presa fácil de los depredadores, como los lobos, los leones, los osos. Así que cuando una oveja se aísla del rebaño y no tiene al pastor cerca, a ese que la protege, la guía, apacienta, entonces correrá el riesgo de morir en manos de un enemigo, de un depredador. Igual pasa con nosotros los seres humanos. Si no estamos cerca de Jesús, que es el buen pastor, seremos entonces presa fácil de muchos enemigos que querrán destruir nuestra vida. Abra la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículos 11 al 13. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. El que está hablando es Jesucristo, que dice el 12. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas, y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Estamos viendo hoy para nuestra enseñanza la parábola de la oveja extraviada, de la oveja perdida, pero la cual finalmente fue encontrada por su pastor.
El Señor Jesucristo tuvo la autoridad de presentarse a sí mismo como el buen pastor. En la época de Jesús había, como hoy también los hay, pastores que no cuidaban bien las ovejas, pastores que se robaban la lana de las ovejas y otros que vendían el ganado que no era de ellos, traicionando a la persona que les servía. Y por supuesto, pastores que jamás estarían dispuestos a dar su vida por la oveja. Pero Jesús, contrario a todos ellos, se definió a sí mismo como el buen pastor que estuvo dispuesto a dar su vida por las ovejas. Jesucristo fue a la cruz del Calvario y ahí derramó su sangre para mostrarle al mundo entero su amor incondicional. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La más grande muestra de amor de Dios hacia nosotros fue esa, que Él estuvo dispuesto a dar su vida por nosotros. El egoísmo humano nos impide actuar de esa manera. Sí, quizá alguno esté dispuesto a dar su vida por un hijo, por una mamá, quizá hasta por un buen amigo, pero ¿quién está dispuesto a dar su vida por un enemigo, por una persona que le ha hecho mal? Y esto es lo sorprendente y maravilloso de la obra redentora de Dios, que el héroe decida morir por el villano. Solo a Dios se le pudo ocurrir algo así, que el perfecto, el sublime, el sin pecado alguno, Cristo Jesús, decidiera morir por nosotros los pecadores. Y es que no había otra opción, no había otra manera de poder salvarnos a usted y a mí. Alguien tenía que pagar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Jesús estuvo más que dispuesto a morir por amor a usted y por amor a mí. Vea lo que dice Romanos 5, versículos 6 al 8. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó a ver algo bueno de Rupert. Siendo aún pecador, Cristo murió por mí. Ahora bien, Dios es un Dios justo, que de ninguna manera pasa por alto el pecado. El buen pastor tenía que dar su propia vida como rescate por cada uno de nosotros. Lo hizo por cada ser humano, por cada oveja extraviada. Y eso debe conmover nuestro corazón. Eso debe llenar nuestra boca de gratitud hacia Él. Y de esta manera alabarlo con todas nuestras fuerzas y con todo nuestro corazón. Vamos a ir al Salmo 68, versículo 19. Bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios el Dios de nuestra salvación. En lo más oscuro de nuestra vida, en ese momento cuando ya no teníamos ni fuerza ni esperanza, el buen pastor extendió su mano, tomándonos y sacándonos del fango del pecado. A Él no le importó cuál había sido nuestra vida, no le importó tener que descender a donde nos encontrábamos para así rescatarnos. En lo personal, nunca encontraré las palabras suficientes y acertadas para poder agradecerle a Jesús por haber aquel día escuchado mi clamor y venir a mi rescate, por salvarme. Salmo 66, 19 y 20. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Bendito sea Dios, que no echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. Que no
echó de sí mi oración, ni de mí su misericordia. ¿Recuerda usted qué es misericordia? Bueno, misericordia es el amor de Dios en su máxima expresión. Misericordia es que Dios no nos da lo que cada uno de nosotros merecíamos por causa de nuestros pecados. Éramos nosotros los culpables, los que debíamos morir, pero Cristo se puso en nuestro lugar para así pagar la enorme deuda, esa que teníamos por causa del pecado. Dice la Biblia, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Ese fue el gran propósito de nuestro Señor Jesucristo al venir a esta tierra, para salvar lo que se había perdido. Por más que el hombre trate de ganar el cielo, de salvarse, por más cosas que intente hacer para agradar a Dios, ese Dios perfecto y que demanda perfección, el hombre no lo logrará. Nunca en sus propias fuerzas podrá hacerlo. Vea lo que dice en Jeremías 13:23. ¿Mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? Estamos este día estudiando, disfrutando la parábola en Mateo 18, conocida como la oveja perdida. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 15, encontramos esta misma parábola al lado de otras dos. Todas, o sea, las tres, relacionadas entre sí. Esta, la parábola de la oveja perdida, la de la moneda extraviada y la parábola del hijo pródigo. Las tres parábolas muestran un enorme gozo que tiene Dios cuando un pecador decide abandonar su vida de pecado y volverse a Él con todo el corazón. Las tres finalizan con una gran fiesta, con un tremendo gozo. Lucas 15, 5 y 6, Lucas 15, 9 y Lucas 15, 22 al 24. ¿Qué dice? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Gozoso lo ve. ¿Qué dice el 6? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, Gozaos conmigo. ¿Qué dice? porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y oiga lo que dice Lucas 15, 9. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas, diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Aquella moneda que esa mujer había perdido. Y leamos nuevamente Lucas 15, 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y comenzaron a regocijarse. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Bueno, no todo el tiempo, pero en muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo habló en parábolas. Dependiendo de la clase de audiencia que tenía al frente, les hablaba en parábolas. ¿Y qué es una parábola? Bueno, una parábola es una historia terrenal con la cual Dios quiere darnos una enseñanza celestial. Parábola deriva del griego parabolé, término que nos indica una comparación. Una parábola es un relato corto, una historia sencilla, y por medio de la cual Jesús quiere establecer una especie de comparación, pero más allá de hacer esa comparación, Cristo con cada una de esas parábolas pretende mostrarnos una maravillosa enseñanza de tipo espiritual para todos nosotros. Una parábola tiene como fin subrayar, enfatizar un mensaje
único, el cual Dios, por medio de estas historias cortas pero profundas, nos quiere enseñar cosas maravillosas a todos nosotros. Que quede claro que una parábola no se trata de una fábula. Simplemente es una historia real, cotidiana, y con la cual Dios nos da una gran lección que tiene réditos eternos. Ahora, no perdamos de vista a quiénes y en qué momento es que Jesús está dirigiendo. Vayamos nuevamente a Lucas 15, versículos 1 y 2. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Eso es lo más precioso de Dios, que Él no hace acepción de personas. A Dios no le importa hasta dónde el hombre ha caído, no le importa lo que hayas hecho, ni cómo lo hiciste. Si decides arrepentirte de tu pecado y creer en el único mensaje de salvación provisto por medio de Jesucristo, Dios te dará entonces la vida eterna. Por eso, vea lo que dice Jesús en Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Vemos que en aquel grupo que estaba escuchando a Jesús, estaban los publicanos. ¿Sabe usted qué es un publicano? Bueno, era un recolector de impuestos. Era un judío que trabajaba para Roma y obligaba al pueblo de Israel a darle tributo a César. Eran personas detestadas por los judíos. Y dice la Escritura que no solamente estaban los publicanos, sino también todos los pecadores. No existe un solo hombre que no peque. Todos somos pecadores, aunque hay algunos que en su propia justicia no creen que son tan pecadores como los demás. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, no hay una sola persona que no peque. Eso dice en Romanos 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron, ¿lo ve? Todos, por así decirlo, estamos metidos en el mismo saco, cortados con la misma tijera. Todos los seres humanos sin excepción, estamos representados en esa ovejita extraviada, alejada del pastor de los pastores. Pero bendito sea el Señor, que la puerta para entrar al redil siempre está abierta, y esa puerta es Jesucristo. Pero en aquella escena vemos también que había religiosos tratando de justificarse a sí mismos, perdiendo de vista que ellos eran tan pecadores como cualquier otro ser humano. Y llegó a tal punto la desfachatez de ellos que se atrevieron a criticar a Jesús diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Leamos nuevamente la respuesta de Jesús a todos ellos. Lucas 15, del 3 al 7. Entonces él les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Hay personas que creen que Dios está con un látigo en la mano esperando a quién va a golpear. No, los brazos de Dios están abiertos para todo pecador que se arrepiente y que va a los pies de Cristo. Hace de Jesús
su Señor y Salvador, y la Biblia dice que hay un gozo cuando alguien se arrepiente. Bueno, los judíos estaban esperando a un Salvador, el cual había sido profetizado en el Antiguo Testamento, pero ellos querían ver a una especie de héroe que los liberara del yugo romano. Claro, cuando Jesús apareció montado en aquel burrito, diciendo que teníamos que amar a nuestros enemigos, como que eso no concordaba con la idea que ellos tenían de aquel rey que con ansias estaban esperando. Pero los judíos estaban equivocados, porque cuando Jesús vino por primera vez, Él no vino en ese momento a establecer el reino en la tierra. Jesús vino en ese momento al mundo para establecer los principios del reino de Dios. Y claro, eso que Jesús predicaba no se acomodaba a la idea teológica rabina, no calzaba con la soberbia de los líderes religiosos de su tiempo. No estaba de acuerdo con lo que pensaban los miembros del Sanedrín, los cuales tenían la costumbre de ni siquiera acercarse a personas que ellos consideraban pecadores, por miedo a contaminarse del pecado. ¿Saben? Conozco a gente así, que dependiendo de quién tienen al frente, le hablan o no, que miran por encima del hombro a los demás, gente jactanciosa, que se cree superior y hacen acepción de personas. Pero ¿quién puede ser más sublime que nuestro Señor Jesucristo? ¿Quién puede ser más limpio? Nadie. Y a Él, a Jesús, jamás le importó reunirse, compartir con los pecadores, con aquellos que con un corazón contrito y humillado se volvían a Dios. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Jesús dijo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, dice la Escritura, la pone sobre sus hombros gozoso. Jesús no está hablando de ovejitas tal cuales. Jesús está hablando de seres humanos. Y cuando Jesús habló de un lobo que quiere tomar a una indefensa oveja, no está hablando de uno de esos que aúlla, sino de ese gran enemigo que tiene el creyente, el diablo. Un enemigo que siempre querrá destruir a las ovejas, invitándolas a alejarse de Dios, a vivir en las tinieblas. Pero precisamente para eso vino a este mundo el buen pastor. Jesús, nuestro Redentor, llegó para trasladarnos a usted y a mí, a todo creyente, de las tinieblas a su luz admirable. Juan 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En nuestro país, miles de hombres y mujeres como ovejas sin pastor, miles de jóvenes, adultos también se encuentran en tinieblas. Muchos están alejados de la luz verdadera. Y usted y yo, cada creyente, debe pedirle todos los días a Dios su gracia para poder ir por medio del Evangelio a acercar a todas estas personas a Cristo. Y si usted se fija con cuidado, se dará cuenta que muchas de esas personas que inclusive conoce son como ovejas sin pastor, llenas de ansiedad, perdidas en la depresión o en alguna otra de esas llamadas enfermedades psicosomáticas.
los creyentes, debemos darle gracias infinitas a Dios, porque todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos encontrábamos así, igual que ellos, extraviados y sin saber cómo acercarnos a ese Dios perfecto. Todos, sin Cristo, estábamos sin esperanza, sin Dios en este mundo. Efesios 2, versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero bendito sea nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria, ¿sí? Porque a Jesús no le importó cuál era nuestra condición, nuestro pecado. No le importó si somos judíos, gentiles. Cristo abandonó el cielo, vino a buscarnos. Lo hizo como el buen pastor que sale a buscar hasta lo último de la tierra a esa ovejita extraviada, hasta que la encuentra. Efesios 2, versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Los seres humanos, por nuestra propia cuenta, no sabemos cómo acercarnos a Dios. No tenemos ni idea. Y por esta razón es que siempre inventamos un sinnúmero de cosas para tratar de lograrlo. Pero lo que muchos ignoran es que todo eso que el hombre inventa, que el ser humano hace, jamás podrá acercarle a Dios. Dios ya dejó en su palabra una sola cosa, una sola manera para poder lograrlo. Él nos dejó un solo camino para poder llegar a Él. Juan 14, versículo 6. Jesús le dijo: Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En el libro de Génesis vemos que Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Pero también Dios le dio al hombre el libre albedrío, que es precisamente escogerlo a Él. Eso es lo maravilloso de Dios, que no hace robots programados que tengan que hacer lo que Dios diga. No. Dios creó seres pensantes que pudieran elegirlo, que decidan amarlo y obedecerlo. Ese es el libre albedrío. Lo que pasa es que el hombre usa mal ese libre albedrío. Todos sabemos qué pasó allá en el Edén. Ellos, Adán y Eva, desobedecieron a Dios y cuando lo hicieron pecaron e inmediatamente se desligaron de su Creador. Se perdieron. El pecado les hizo alejarse de Dios y ellos se escondieron, dice la Biblia, detrás de un árbol en el huerto. Pero también la Biblia dice que a pesar de esa abierta desobediencia de nuestros primeros padres, ahí en el paraíso se oyó una voz amorosa, cálida. Era la voz de Dios que decía: ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú, hombre? Hoy esa misma voz sigue resonando por todo el mundo. Es la voz del pastor de los cielos. Es Jesucristo que está buscando a toda oveja perdida. ¿Y saben algo? Él no se va a detener hasta encontrarla y ponerla sobre sus hombros. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Dios sigue llamando a cada hombre por su nombre. Pero tristemente muchas personas hacen caso omiso a ese llamado. Están tan ocupados en sus propias cosas que no les interesa el clamor del buen pastor, que les está invitando a volverse de sus malos caminos y empezar una nueva vida junto a Él. Hebreos 3, versículos 7 y 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz,
no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Hace más de 2000 años, Jesús, el buen pastor, el autor y consumador de la fe, por puro amor, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Pero ¿cuál fue ese gozo que llevó a Cristo a morir en aquella cruz? El mismo gozo que experimenta un pastor al recuperar a una de sus ovejas perdidas. El mismo regocijo, la misma alegría que experimenta a alguien que logra encontrar algo que amaba mucho y que se había perdido. La alegría inexplicable que siente un papá, un padre de familia, cuando ve regresar a su casa a aquel hijo que se había extraviado. Lucas 15. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Justos que no necesitan arrepentimiento, pero ¿por qué? Porque ya están en el cielo, porque tomaron la decisión correcta, porque se entregaron en brazos del buen pastor, en manos de nuestro Señor Jesucristo. Claro, porque esa oveja perdida somos cada uno de nosotros, los seres humanos. Esa oveja representa a toda una sociedad que hoy se encuentra alejada de Dios, a la cual le urge ser hallada. Necesita dejarse encontrar por el buen pastor. Si este día, en este momento, alguien, sin importar dónde esté en su vida, hasta dónde haya caído, sin importar cuántas veces ha pecado, ha fallado a Dios y a sus mandamientos, decide abandonar su pecado, apartarse del mal, entregar su corazón a Cristo, Dios estará dispuesto a recibirle. ¿Qué le parece? Vea lo que dice Proverbios 28, 13 y 14. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Pero no a un hombre, sino a Dios. ¿Y qué dice el 14? Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Cuando un pecador se arrepiente, viene a Cristo, Dios se goza de tal manera que nosotros no podemos explicarlo. Pero, ¿qué es arrepentimiento? Es ya no querer vivir de la mala manera en que vivíamos. Arrepentimiento es estar dispuesto a un cambio radical por parte de Dios en nuestra vida. Es renunciar al pecado, es rendirse al Rey, humillarnos frente al buen pastor, volvernos a Él, llegar con toda humildad delante de Dios, de rodillas a ese, el pastor de los pastores, que dio su vida como rescate para todos nosotros. Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Cristo está tocando este día. Es la puerta del corazón, porque el problema del hombre está en el corazón. La Biblia dice que no es lo que le entra al hombre lo que lo contamina, sino lo que sale de su corazón. Dios todos los días está tocando y tocando al corazón del hombre. ¿Qué dice? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Qué promesa la de Cristo? Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Amigo,
Amiga, si usted esta tarde le entregó su corazón a Cristo, nos gustaría saberlo, porque queremos gozarnos. Queremos hacerle llegar también una Biblia. Sí, la Biblia dice que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Así que, y dígale a la persona que le invitó, que nos lo haga saber, y con gusto le vamos a hacer llegar esa Biblia. Estamos terminando la transmisión de hoy, agradecidos con Dios e invitándoles para que el próximo sábado a las 3 de la tarde esté acompañándonos en una nueva transmisión. De paso, le recordamos que mañana domingo a las 10 de la mañana vamos a tener nuestra reunión presencial en Promenade. Esto es en Zapote. De la Casa Presidencial son 200 metros hacia el oeste y 75 al norte. Puede llegar con toda la familia. Es totalmente gratis. Nos vamos con una preciosa canción y como siempre, deseando lo mejor para cada uno de ustedes, amándoles con el amor entrañable de nuestro Señor Jesucristo. Feliz tarde. Estoy perdido, dudo que me quieras buscar. Y en mi oscuridad te he vuelto a sentir. Me harta de llorar, me quería morir. Dime si es verdad, vienes tú por mí. Llévame de vuelta al redil, sobre tus hombros otra vez, de vuelta a casa una vez más. Y es como si no me dolieran las heridas. Tus ojos me hablan del perdón, me curan el corazón. Y me sana el alma, tu amor. En mi oscuridad te he vuelto a sentir.
Meganet TV y el Ministerio Amor en Cristo presentaron Alimento para el Alma. Amor en Cristo, una ventana al mundo para la predicación de la palabra de Dios.